que vi a mi hija Fabiana antes de desaparecer fue un martes por la tarde. Recuerdo el día exacto porque era mi cumpleaños número 62. Toqué el timbre de su casa, la misma casa cuyo enganche había pagado yo con los ahorros de toda mi vida. Escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Era Joaquín, mi yerno. Me miró de arriba abajo con esa expresión que ya conocía bien, esa mezcla de fastidio y desprecio que nunca se molestó en ocultar. No me saludó. Solo dijo, «Fabiana no está». Yo sabía que estaba mintiendo porque su auto estaba en la entrada y porque alcancé a escuchar su voz adentro, hablando por teléfono. Intenté sonreír. Le dije que solo quería dejarle un regalo a mi nieta Carla. Él extendió la mano sin abrir más la puerta. Tomó la pequeña caja envuelta con papel de regalo barato, el único que pude comprar, y cerró sin decir más nada. Ni siquiera un gracias. Me quedé ahí parada frente a esa puerta de madera oscura, sintiendo como el sol de la tarde me quemaba la nuca. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió definitivamente. Caminé de regreso a la parada del autobús porque ya no tenía auto. Lo había vendido el año anterior para ayudar a Fabiana con los gastos de la boda de mi nieta. Ella me había dicho que lo necesitaban, que la ceremonia tenía que ser perfecta, que era el evento del año en su círculo social. Yo no dudé. Nunca dudaba cuando se trataba de ellos. El autobús tardó 40 minutos en llegar. Me senté en la banca de metal caliente y saqué mi teléfono. Revisé los mensajes. Nada. Revisé las llamadas perdidas. Ninguna. Abrí el chat con Fabiana. El último mensaje era mío, de hacía 3 semanas. «Hija, ¿cómo están? Ya no sé nada de ustedes». Ella nunca respondió. 2 palomitas azules. Visto. Ignorado. Llegué a mi departamento cuando ya estaba oscureciendo. Era un lugar pequeño, un solo cuarto con cocina integrada y un baño minúsculo. Las paredes tenían humedad y la ventana no cerraba bien. Pero era lo que podía pagar después de haberles dado casi todo lo que tenía. Me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama. Frente a mí, sobre la cómoda, estaba la foto de Carla cuando tenía 5 años. Yo la cargaba en brazos frente a un parque. Ambas sonreíamos. Esa foto era de un tiempo en que todavía me permitían existir en sus vidas. Tomé el portarretrato con las manos temblorosas y lo observé durante largo rato. Carla ahora tenía 23 años y estaba por casarse. Y yo ni siquiera sabía si estaría invitada a su boda. Pero claro que sabía la respuesta. Llevaba un año entero siendo borrada lentamente de sus vidas. Primero fueron las llamadas que dejaron de responderse. Luego las visitas que siempre tenían una excusa para cancelarse. Después las reuniones familiares a las que simplemente dejaron de invitarme. Y finalmente, el silencio absoluto. Como si nunca hubiera existido. Como si no fuera la mujer que crió sola a Fabiana después de que su padre nos abandonara. Como si no fuera la que trabajó doble turno en la fábrica durante 15 años para que ella pudiera estudiar en una buena escuela. Como si no fuera la que cuidó de Carla cada tarde mientras ellos construían su imperio de apariencias. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado, repasando cada momento, cada señal que debía haber visto antes. Todo comenzó a cambiar cuando Fabiana conoció a Joaquín. Él venía de una familia acomodada, con negocios y propiedades. Desde el principio me miró como si yo fuera un obstáculo, algo vergonzoso que había que ocultar. Recuerdo la primera cena en su casa. Yo llevé un pastel que había hecho con mis propias manos, de esos que a Fabiana le encantaban de niña. Joaquín lo miró y dijo, «¡Qué rústico!». Todos rieron. Yo también reí, aunque no entendía si era un cumplido o una burla. Después supe que era lo segundo. Con el tiempo, las indirectas se volvieron más claras. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre mi trabajo. Fabiana nunca me defendió. Al contrario, empezó a avergonzarse de mí. Lo notaba en su forma de presentarme. «Ella es Isaura», decía, sin agregar mi madre. Como si ese vínculo fuera algo que había que minimizar. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana y fui hasta el pequeño closet. En el fondo, guardada en una caja de zapatos, estaba toda la evidencia de lo que había dado. Comprobantes de transferencia, recibos, papeles firmados. Saqué todo y lo puse sobre la mesa. $8,000 para el enganche de la casa.
12.000 para la boda de Fabiana. 6.000 para el auto de Joaquín cuando el suyo se descompuso. 3.000 para los muebles de la sala. 2.500 para el viaje a Europa que hicieron el año pasado. Y así seguía la lista. En total, más de $40.000 en 5 años. Dinero que gané limpiando oficinas por las noches, cuidando niños los fines de semana, vendiendo tamales en la madrugada. Cada centavo era un pedazo de mi cuerpo, de mi tiempo, de mi vida. Y ellos lo tomaron todo como si fuera su derecho. Como si yo les debiera algo por el simple hecho de existir. Esa madrugada tomé una decisión. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo una claridad fría que nunca antes había sentido. Me dije a mí misma, se acabó. No más. Ya no voy a pagar para que me amen. Ya no voy a rogar por un lugar en una mesa donde claramente no me quieren. Agarré mi teléfono y empecé a hacer llamadas. Primero al banco. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que Fabiana usaba. Luego cancelé las transferencias automáticas que había programado para ayudarles con ciertos gastos. Después llamé al seguro médico donde los tenía como beneficiarios. Los quité. Cada acción era un corte limpio, quirúrgico. No sentía dolor. Sentía liberación. Cuando amaneció, empaqué lo poco que tenía valor para mí. Ropa, algunos libros, las fotos de Carla cuando era pequeña. Dejé todo lo demás. Llamé al dueño del departamento y le dije que me iba. No pregunté a dónde. Ni siquiera yo lo sabía todavía. Solo sabía que tenía que desaparecer. Irme lejos. Empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera, donde nadie pudiera lastimarme más. Tenía algunos ahorros que había escondido, no mucho, pero suficiente para comenzar. Cerré la puerta de ese lugar miserable que había sido mi hogar durante 2 años y caminé sin mirar atrás. No les avisé. No dejé nota. Simplemente me evaporé de sus vidas tal como ellos me habían borrado de las suyas. Llegué a un pueblo costero a 3 horas de la ciudad. Un lugar pequeño donde nadie hacía preguntas. Renté un cuarto en una casa vieja cerca del mercado. La dueña era una mujer mayor que me recordó a mi propia madre. Me dio las llaves y solo dijo, el pago es cada 15 días. Aquí nadie molesta a nadie. Era exactamente lo que necesitaba. Silencio. Anonimato. La posibilidad de respirar sin sentir que cada inhalación era un error. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre, pero no tenía a dónde ir. No tenía que preparar el desayuno para nadie más que para mí. No tenía que revisar el teléfono esperando mensajes que nunca llegaban. Era libre, pero esa libertad se sentía como estar flotando en el vacío. Caminaba por las calles empedradas del pueblo observando a la gente. Veía a las madres con sus hijos, a las abuelas cargando a sus nietos, y sentía una punzada en el pecho. Pero no era envidia. Era duelo. Estaba de luto por una familia que había perdido mucho antes de irme. Una mañana, mientras tomaba café en un puesto del mercado, noté que la señora que vendía tortillas hechas a mano no daba abasto. Había una fila enorme y ella trabajaba sola. Sin pensarlo mucho, me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró sorprendida. No tengo con qué pagarte, me dijo. Le respondí, no importa. Solo quiero hacer algo con las manos. Ella asintió y me puso a trabajar. Esa mañana vendimos todo en 2 horas. Al final me dio $20 y me dijo, si quieres, vuelve mañana. Volví al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Trabajar con las manos me salvó. Amasar, enrollar, cocinar. Cada movimiento repetitivo era una forma de meditación. No pensaba en Fabiana. No pensaba en Joaquín. No pensaba en Carla ni en las fotos que ya no vería. Solo pensaba en la textura de la masa, en el calor del comal, en el olor a maíz fresco. La señora, que se llamaba Ángela, empezó a enseñarme sus recetas. No solo de tortillas, sino de tamales, de pan dulce, de conservas. Tenía un conocimiento ancestral que compartía generosamente. La comida hecha con las manos sana el alma, me decía. Y tenía razón. Después de 3 meses trabajando con Ángela, empecé a tener mis propios clientes. Gente que venía específicamente a comprar lo que yo preparaba. Un día,
Una mujer elegante llegó al puesto. Venía de la ciudad, de vacaciones. Probó mis tamales y dijo: «Esto es arte. Deberías venderlos en la ciudad, en las zonas buenas. La gente pagaría muy bien por algo así». Yo me reí. Me parecía imposible. Pero ella dejó su tarjeta. «Llámame si algún día te decides», dijo. Guardé esa tarjeta en mi bolsillo y no volví a pensar en ella durante semanas. Pero la vida tiene formas extrañas de empujarte hacia donde debes estar. Un día, el dueño de un restaurante pequeño del pueblo probó mi comida y me ofreció ser su proveedora. Quería que le preparara tamales y pan para vender en su negocio. Me pagaría por pieza. Hice cuentas. Si trabajaba todas las noches, podría ganar el triple de lo que ganaba en el mercado. Acepté. Ángela me prestó su cocina. Yo trabajaba desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Era agotador, pero por primera vez en años, estaba construyendo algo que era completamente mío. Los meses pasaron. El restaurante empezó a tener más clientes solo por mi comida. El dueño me propuso sociedad. Él ponía el local, yo ponía las recetas y el trabajo. Dividíamos las ganancias. Acepté. En 6 meses, ese pequeño restaurante se volvió el lugar más buscado del pueblo. La gente venía desde otras ciudades solo para probar los tamales de Doña Isaura. Así empezaron a llamarme. Con respeto. Con admiración. Cosas que no había sentido en años. Recordé la tarjeta de aquella mujer elegante. La busqué entre mis cosas y la encontré arrugada pero legible. Me tomó 3 días juntar el valor para llamarla. Cuando por fin lo hice, ella contestó inmediatamente. «Sabía que ibas a llamar», dijo. «¿Cuándo podemos hablar de negocios?» Nos reunimos en un café de la ciudad. Ella era dueña de una tienda gourmet en una zona exclusiva. Quería vender mis productos, pero con otra presentación. Empaque elegante, marca registrada, historia detrás. La gente no solo compra comida, me explicó. Compra experiencias, tradición, autenticidad. Y tú tienes todo eso. Así nació Sabor de Isaura. Una marca de productos artesanales hechos a mano con recetas tradicionales. Comenzamos pequeños. Ella vendía mis tamales en su tienda a $30 la pieza. Me pareció una locura, pero se agotaban en horas. Pronto otras tiendas quisieron vender mis productos. Luego vinieron pedidos para eventos corporativos, bodas, fiestas privadas. En 1 año, tenía que contratar ayuda. En 2 años, abrí mi propia cocina industrial. En 3 años, mis productos estaban en 20 tiendas de 5 ciudades diferentes. El dinero empezó a llegar. No en cantidades obscenas, pero sí suficiente para vivir bien. Me mudé a un departamento mejor, luminoso, con ventanas grandes y sin humedad. Compré ropa nueva, no de marcas caras, pero de buena calidad. Empecé a cuidarme. Fui al dentista por primera vez en 10 años. Me arreglé el cabello en un salón de verdad. Empecé a hacer ejercicio por las mañanas. Comía bien. Dormía bien. Mi cuerpo empezó a reflejar lo que mi alma estaba sanando. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue recuperar mi dignidad. Cada vez que alguien me decía Doña Isaura, su comida es extraordinaria, yo sentía que recuperaba un pedazo de mí misma que había perdido. Cada vez que firmaba un contrato, cada vez que veía mi nombre en un empaque, cada vez que depositaba dinero en mi cuenta, yo me demostraba a mí misma que no era un estorbo, que no era una carga, que tenía valor, que podía construir algo hermoso con mis propias manos. Durante esos años nunca busqué a Fabiana. Nunca la llamé. Nunca le escribí. Tampoco ella lo hizo. El silencio entre nosotras se volvió un océano infinito. A veces me preguntaba si pensaba en mí, si se preguntaba dónde estaba, si sentía aunque fuera un poco de culpa. Pero esas preguntas duraban apenas segundos. Yo estaba demasiado ocupada reconstruyéndome como para perder tiempo en respuestas que probablemente no me gustarían. El 4.º año después de irme fue cuando todo cambió de verdad. Mi negocio seguía creciendo, pero yo sentía que me faltaba algo. No era suficiente solo cocinar y vender. Quería expandirme, quería que Sabor de Isaura fuera más que productos en tiendas. Quería un lugar propio,
un restaurante donde la gente pudiera sentarse y experimentar no solo la comida, sino la historia detrás de cada platillo. Así que tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Invertí todos mis ahorros en abrir mi propio restaurante. Encontré un local perfecto en una zona que estaba empezando a ponerse de moda en la ciudad. No era el barrio más exclusivo, pero tampoco era donde yo solía vivir antes. Era un punto medio que atraía tanto a familias locales como a turistas curiosos. El local había sido una panadería abandonada. Tenía buenos huesos, como dicen. Techos altos, ventanas grandes, un patio trasero que podía convertirse en terraza. Pero necesitaba trabajo. Mucho trabajo. Contraté a un arquitecto joven que entendió mi visión inmediatamente. Quería un espacio que se sintiera como la cocina de una abuela, pero con elegancia moderna. Paredes de tonos cálidos, madera natural, plantas en cada rincón, iluminación suave. Nada ostentoso, pero todo con carácter. Invertí $45,000 en la remodelación. Era todo lo que tenía. Si fracasaba, perdería todo. Pero algo dentro de mí sabía que no iba a fracasar. Ya no era la misma mujer que tocaba puertas rogando por migajas de afecto. Era alguien completamente diferente. La inauguración fue un éxito inesperado. La mujer de la tienda gourmet, que se había convertido en mi socia y amiga, invitó a periodistas y bloggers de comida. Vinieron curiosos, escépticos quizás, pero se fueron enamorados. Las reseñas empezaron a aparecer en revistas locales, luego en medios digitales nacionales. Un tesoro escondido, decían. Comida con alma, escribían. La chef Isaura Teles rescata sabores olvidados con técnica impecable. Chef. Me llamaban chef. Yo que nunca pisé una escuela de cocina. Yo que aprendí viendo a mi madre y a mi abuela. Yo que solo tenía mis manos y mi historia. El restaurante se llenaba cada noche. Tuve que contratar más personal. Meseros, ayudantes de cocina, un gerente. De pronto tenía un equipo de 12 personas que dependían de mí. Eso me asustaba y me motivaba al mismo tiempo. Ya no trabajaba solo para mí. Trabajaba para ellos también. Y lo hacía bien. Les pagaba sueldos justos, les daba prestaciones, los trataba con respeto. Hacía todo lo que yo hubiera querido que hicieran conmigo cuando trabajaba limpiando oficinas a medianoche. Con el éxito del restaurante vino algo que nunca esperé: reconocimiento público. Me invitaron a dar entrevistas en programas de radio locales. Luego a programas de televisión matutinos. Querían saber mi historia. Como una mujer de 60 y tantos había construido un negocio exitoso desde cero. Yo contaba mi historia, pero editada. Hablaba de comenzar de nuevo en un pueblo costero, de trabajar con las manos, de creer en mí misma. Nunca mencionaba a Fabiana. Nunca mencionaba el abandono. Esa parte era solo mía, mi combustible privado, mi llaga secreta que me recordaba por qué nunca podía volver atrás. El dinero ya no era un problema. Ganaba más en un mes de lo que solía ganar en un año entero. Pero no lo desperdiciaba. Invertía en el negocio, ahorraba, vivía bien pero sin excesos. Me compré ropa de mejor calidad, pero no de marcas ostentosas. Contraté a una estilista que me enseñó a vestirme de manera elegante y apropiada para mi edad. Empecé a usar maquillaje sutil que resaltaba mis facciones sin exagerar. Me corté el cabello en un salón caro y me hicieron un estilo moderno que me quitaba años de encima. Cuando me veía al espejo, casi no me reconocía. Y me gustaba. Me gustaba la mujer que veía reflejada. También empecé a cuidar mi salud de verdad. Contraté a un entrenador personal que diseñó una rutina de ejercicios adaptada a mi edad. Nada extremo, solo lo suficiente para mantenerme fuerte y flexible. Empecé a caminar todas las mañanas antes de ir al restaurante. Dejé de comer por ansiedad y empecé a comer con conciencia. Bajé peso naturalmente. Mi piel mejoró. Mis ojos recuperaron un brillo que había perdido años atrás. La gente me decía que me veía 10 años más joven. Yo me sentía renacida. Pero no todo era trabajo. También aprendí a disfrutar la vida de maneras que nunca me había permitido. Empecé a ir a museos, a conciertos, al teatro. Cosas que antes me parecían solo para gente rica o culta. Descubrí que me encantaba el arte, especialmente la pintura. Tomé clases de apreciación artística.
Viajé a otras ciudades para visitar exposiciones. Conocí gente interesante, personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Hice amigas de verdad, mujeres que me invitaban a cenar sin segundas intenciones, que preguntaban por mí genuinamente. Una de esas amigas era Emilia, una mujer de mi edad que tenía una boutique cerca del restaurante. Ella también había pasado por su propio infierno, un divorcio terrible después de 30 años de matrimonio. Nos entendíamos sin necesidad de explicar mucho. Tomábamos café juntas los domingos por la mañana y hablábamos de todo y de nada. Ella fue quien me animó a viajar. Isaura, tienes dinero, tienes tiempo, tienes salud. Ve el mundo. No esperes a ser más vieja. Hazlo ahora. Tenía razón. Así que empecé a viajar. Primero viajes cortos dentro del país. Luego me atreví con el extranjero. Fui a España y quedé enamorada de San Sebastián. Fui a Italia y lloré de emoción en la Toscana. Fui a Perú y probé sabores que me inspiraron nuevos platillos para el restaurante. Cada viaje era una capa más de vida que me ponía encima, cubriendo las cicatrices viejas. Tomaba fotografías, escribía en un diario, compraba libros de cocina en otros idiomas. Estaba viva de una manera que nunca había estado. Durante todo ese tiempo, 5 años completos, nunca supe nada de Fabiana ni ella de mí. Era como si ambas hubiéramos muerto la una para la otra. Yo no la buscaba en redes sociales. No preguntaba por ella. Había cortado también relación con las pocas tías y primas que teníamos en común. No quería que nadie fuera con chismes de un lado al otro. Mi vida nueva no tenía espacio para ese pasado. O eso creía. Fue en una tarde de junio, en pleno verano, cuando el pasado tocó a mi puerta. Literalmente. Yo estaba en mi departamento, ese lugar luminoso y hermoso que ahora era mi refugio, revisando el menú de la temporada. Alguien tocó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, una joven de unos 23 años estaba parada frente a mí. Era alta, delgada, con ojos enormes que me resultaban dolorosamente familiares. Me tomó 3 segundos completos reconocerla. Abuela Isaura, dijo con voz temblorosa. Era Carla, mi nieta. La niña que había cuidado, a quien había arrullado, por quien había dado tanto. Ahora era una mujer adulta que me miraba con los ojos llenos de lágrimas. No supe qué decir. Mi cuerpo entero se tensó. Todas las defensas que había construido durante 5 años se activaron al mismo tiempo. ¿Cómo me encontraste? Fue lo único que pude articular. Ella bajó la mirada. Vi tu entrevista en un programa de televisión hace 3 meses. No podía creer que fueras tú. Te veías tan diferente, tan elegante. Investigué, pregunté, busqué. Me tomó tiempo, pero te encontré. Abuela, yo no sabía dónde estabas. Nadie me dijo que te habías ido. Cuando pregunté por ti, mamá solo decía que estabas ocupada, que tenías tu vida. Pasaron meses hasta que entendí que realmente habías desaparecido. La dejé entrar. No porque quisiera, sino porque algo en su voz me rompió. Nos sentamos en la sala. Ella miraba todo con asombro. Este lugar es hermoso, dijo. Tú te ves hermosa. Tan diferente a como te recordaba. Yo seguía sin saber qué decir. 5 años de silencio no se rompen fácilmente. ¿Por qué estás aquí, Carla?, le pregunté finalmente. Ella sacó un sobre de su bolsa. Me voy a casar en 2 meses, dijo. Y no puedo casarme sin que estés ahí. No me importa lo que digan mamá o papá. Quiero que vengas. Necesito que vengas. Me quedé mirando ese sobre blanco como si fuera una bomba a punto de explotar. Carla lo sostenía con las manos temblorosas, esperando que yo lo tomara. No lo hice. ¿Tu madre sabe que estás aquí?, le pregunté con voz más fría de lo que pretendía. Ella negó con la cabeza. No. Nadie sabe. Vine sola. Tomé el autobús esta mañana y regreso esta noche. Ellos creen que estoy con una amiga. La palabra ellos sonaba cargada de dolor. Mi nieta también había sufrido, eso era evidente. Pero yo llevaba 5 años construyendo murallas y no iba a derribarlas en 5 minutos. Carla, yo no puedo simplemente aparecer en tu boda como si nada hubiera pasado, le dije. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. Abuela,
Yo era muy joven cuando todo pasó. No entendía nada. Pero ahora soy adulta y veo las cosas claramente. Veo cómo mamá te trató. Cómo papá te trató. Veo la injusticia completa de todo esto. Y me avergüenzo. Me avergüenzo de no haber dicho nada, de no haberte buscado antes, de haber sido parte de tu dolor aunque fuera por omisión. Sus lágrimas empezaron a caer y algo dentro de mí se ablandó apenas un poco. No eras responsable de las acciones de tus padres, le dije más suavemente. Eras una niña. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero dejé de ser niña hace mucho y aún así no te busqué. Fui cobarde. Pero cuando te vi en esa entrevista, cuando te vi tan exitosa, tan segura de ti misma, tan diferente, algo en mí se rompió. Pensé en todas las veces que me cuidaste, que me preparaste comida, que me contaste cuentos antes de dormir. Pensé en cómo desapareciste sin que nadie me explicara realmente por qué. Y decidí que no me caso sin ti presente. No puedo. Tomé el sobre finalmente. Lo abrí despacio. La invitación era elegante, impresa en papel grueso con letras doradas. Carla Valentina Zamora Teles y Óscar Armando Vallejo tienen el honor de invitarle a su enlace matrimonial. La fecha era en 2 meses exactos. El lugar era una iglesia en la ciudad, seguido de una recepción en uno de los salones más exclusivos que conocía. Claramente Joaquín había puesto dinero en esto. Mucho dinero. Es una boda grande, dije sin emoción. Papá quería algo ostentoso, respondió Carla con un tono de cansancio. Yo quería algo pequeño, íntimo. Pero ya sabes cómo es él. Sí, sabía exactamente cómo era él. Joaquín vivía para las apariencias, para demostrarle al mundo que tenía éxito, dinero, estatus. Por eso yo le resultaba tan intolerable. Era un recordatorio de que su esposa venía de orígenes humildes, que había una suegra pobre que no encajaba en su narrativa de familia perfecta. Tu padre no va a querer verme ahí, le dije a Carla. Y tu madre tampoco. Ella apretó los labios. No me importa. Es mi boda. Yo decido a quién invito. Y te quiero a ti ahí, abuela. Por favor. Le dije que lo pensaría. No le prometí nada. Ella se fue esa tarde con más lágrimas, pero también con una pequeña sonrisa de esperanza. Yo me quedé sola en mi departamento, sosteniendo esa invitación, sintiendo como todas las emociones que había enterrado durante 5 años trataban de salir a la superficie. Enojo, dolor, resentimiento, pero también algo más. Curiosidad. Una parte pequeña y oscura de mí quería ver sus caras cuando apareciera. Quería que vieran en qué me había convertido. Quería demostrarles que no me destruyeron, que sobreviví, que prosperé. Pasé días enteros debatiéndome. Le conté todo a Emilia durante uno de nuestros cafés dominicales. Ella escuchó en silencio, algo raro en ella que siempre tenía algo que decir. Cuando terminé, se quedó pensativa unos momentos. Isaura, ¿por qué quieres ir realmente? ¿Es por Carla o es por ti? Era una pregunta incómoda. No lo sé, admití. Creo que es por ambas. Carla no tiene culpa de nada. Es inocente en todo esto. Pero también quiero que me vean. Quiero que vean que no me destruyeron. Que soy más de lo que ellos nunca pensaron que podría ser. Eso me hace vengativa. Emilia sonrió. Te hace humana. Mira, yo te apoyo en lo que decidas. Pero si vas, tienes que ir completamente preparada. No solo emocionalmente, aunque eso es lo más importante. También físicamente. Tienes que llegar impecable, elegante, radiante. Tienes que llegar de una manera que les quite el aliento. Porque si van a verte después de 5 años, que valga la pena cada segundo de esa mirada. Tenía razón. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Tenía que llegar como la mujer que era ahora, no como la mujer que ellos recordaban. Tomé la decisión una semana después. Iba a ir a esa boda. No por Fabiana ni por Joaquín. Ni siquiera solo por Carla. Iba por mí. Porque merecía cerrar ese capítulo de mi vida mirándolos a los ojos desde mi propia fuerza. Llamé a Carla y se lo dije. Ella gritó de emoción al teléfono. Abuela, no sabes lo feliz que me haces. No se lo voy a decir a nadie. Será una sorpresa.
Yo no estaba segura de que sorpresa fuera la palabra correcta. Shock parecía más apropiado. Pero acepté mantenerlo en secreto. Empecé los preparativos. Primero, el vestido. Fui a 3 boutiques diferentes buscando algo perfecto. No quería algo demasiado llamativo ni algo demasiado modesto. Quería elegancia discreta pero impactante. Finalmente encontré el vestido ideal en una boutique que frecuentaba Emilia. Era de un color champaña pálido, de corte impecable, con mangas 3/4 y una caída perfecta hasta la rodilla. La tela era de una calidad excepcional. Costaba $800. No dudé. Lo compré junto con zapatos de tacón medio en tono nude y una cartera pequeña de piel genuina. Luego fui con mi estilista habitual. Le expliqué la situación sin dar muchos detalles. Necesito verme impecable. Mejor que nunca. Ella entendió inmediatamente. Programamos una cita completa 2 días antes de la boda. Tratamiento facial, manicure, pedicure, peinado, maquillaje profesional. Vamos a dejarte espectacular, me prometió. También compré una joya discreta, unos aretes de perlas pequeños y un collar delicado de plata. Nada exagerado. La elegancia verdadera está en la sutileza, eso lo había aprendido con el tiempo. Pero la preparación física era solo una parte. La preparación emocional era otra batalla completamente diferente. Cada noche antes de dormir, me imaginaba entrando a esa iglesia. Me imaginaba sus caras. Practicaba mantener la compostura. Practicaba sonreír con calma. Practicaba caminar con la cabeza en alto. No podía permitirme ningún momento de debilidad. No podía llorar. No podía temblar. No podía mostrar ni un segundo de la mujer rota que alguna vez fui. Tenía que ser la mujer que era ahora, fuerte, independiente, exitosa. Hubo momentos de duda. Noches en las que me despertaba a las 3 de la madrugada preguntándome si no estaba cometiendo un error. Si no sería mejor simplemente seguir adelante sin mirar atrás. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba ese martes por la tarde hace 5 años. Recordaba la puerta cerrándose en mi cara. Recordaba la humillación constante. Recordaba todas las veces que me sentí invisible, inútil, descartable. Y entonces me reafirmaba, iba a ir. Iba a demostrarles que se equivocaron. Le conté a mi socia de negocios que necesitaría el día libre para la boda. Ella me miró sorprendida. ¿Tu familia? Pensé que no tenías contacto con ellos. Le expliqué brevemente. Ella me abrazó. Ve y demuéstrales de qué estás hecha. El restaurante estará bien. Nosotros nos encargamos. Tú solo preocúpate por verte espectacular y mantener la frente en alto. Su apoyo significó más de lo que ella podría imaginar. Tener gente que creía en mí, que me apoyaba sin pedir nada a cambio, era un lujo que nunca tuve con mi propia familia. La semana antes de la boda casi no dormí. No era por nervios exactamente. Era anticipación. Era como estar al borde de un acantilado, sabiendo que vas a saltar pero sin saber exactamente qué hay abajo. Repasaba cada detalle. El vestido colgaba en mi closet, perfecto e inmaculado. Los zapatos estaban lustrados. La cartera preparada con lo esencial, identificación, teléfono, un pañuelo por si acaso. Todo estaba listo. Solo faltaba el momento. Carla me llamaba cada 2 días. Estaba ansiosa, emocionada, también nerviosa. Abuela, ¿sigues segura de venir? Yo le aseguraba que sí. No te preocupes, niña. Estaré ahí. Ella me contaba detalles de los preparativos, de su vestido de novia, de lo estresada que estaba su madre con los arreglos florales. Cada vez que mencionaba a Fabiana, mi estómago se apretaba, pero ya no con dolor, con algo más parecido a la determinación. Iba a verla cara a cara después de 5 años. Y ninguna de las dos sería la misma persona que era entonces. El día de la boda amaneció con un cielo completamente despejado. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque la ceremonia no era hasta las 5 de la tarde. No pude seguir durmiendo. Me preparé un té de manzanilla y me senté en el balcón de mi departamento, mirando la ciudad despertar. Sentía una calma extraña, casi antinatural, como si estuviera flotando por encima de mi propio cuerpo, observándome desde afuera.
Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría algo, aunque no estaba segura exactamente qué. A las 2 de la tarde fui al salón de belleza. Mi estilista me recibió con una sonrisa enorme. «Hoy es el gran día», dijo. Me sentó en la silla y empezó a trabajar. Primero el facial express que dejó mi piel luminosa. Luego el peinado, un recogido elegante pero no demasiado elaborado, con algunos mechones sueltos que enmarcaban mi rostro suavemente. Me había hecho reflejos sutiles en el cabello semanas atrás, y ahora brillaban bajo las luces del salón. El maquillaje fue impecable, base ligera que igualaba mi tono de piel, un toque de rubor en las mejillas, sombra suave en los ojos, delineador discreto, rímel que alargaba mis pestañas, y un labial en tono rosa nude que completaba todo. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. No era que me viera diferente a como me veía regularmente ahora. Era que me veía como alguien completamente distinto a la Isaura de hace 5 años. Esa mujer en el espejo tenía clase. Tenía dignidad. Tenía ese brillo en los ojos que solo viene de saberse valiosa. «Estás preciosa», dijo mi estilista con lágrimas en los ojos. «Van a quedarse sin palabras cuando te vean». Yo sonreí. Eso esperaba. Eso exactamente esperaba. Regresé a mi departamento para vestirme. Me puse el vestido champañe con cuidado. La tela se deslizó sobre mi cuerpo como seda líquida. El corte era perfecto, favorecía mi figura sin ser atrevido. Me puse los zapatos, los aretes de perlas, el collar delicado. Me rocié un perfume francés que había comprado en mi último viaje, algo floral pero sofisticado. Tomé la cartera y me miré una última vez en el espejo de cuerpo completo. La mujer que me devolvía la mirada estaba lista. Lista para enfrentar fantasmas. Lista para cerrar círculos. Llamé un taxi de lujo. No iba a llegar en autobús ni en mi auto modesto. Iba a llegar con estilo. El conductor, un señor mayor muy amable, me abrió la puerta y me ayudó a subir. «Se ve muy elegante, señora. ¿Alguna ocasión especial?» Le sonreí. «Una boda». Él asintió. «Pues va a ser la invitada más elegante, sin duda». Durante el trayecto a la iglesia, practiqué mi respiración. Inhalaba contando hasta 4, sostenía, exhalaba contando hasta 6. Una técnica de relajación que había aprendido. Me mantenía centrada, calmada. Llegamos a la iglesia 15 minutos antes de que empezara la ceremonia. Era un edificio hermoso, de piedra antigua, con vitrales que brillaban bajo el sol de la tarde. Había autos elegantes estacionados por todas partes. Gente bien vestida entraba en grupos pequeños, riendo, conversando. Yo me quedé dentro del taxi unos momentos más, observando. El conductor me miró por el espejo retrovisor. «Está bien, señora». Asentí. «Sí, solo necesito un momento». Respiré profundo 3 veces más. Luego abrí la puerta. Cuando bajé del taxi, algunas personas que estaban afuera voltearon a verme. No me conocían, por supuesto. Solo veían a una mujer elegante llegando a la boda. Pagué al conductor y le di una propina generosa. «Que le vaya muy bien», me dijo con una sonrisa cálida. Caminé hacia la entrada de la iglesia con pasos medidos, la cabeza en alto. Sentía las miradas, pero no me incomodaban. Después de años de sentirme invisible, ser vista se sentía extrañamente poderoso. En la entrada, un joven con una lista de invitados me detuvo cortésmente. «Buenas tardes, señora. Su nombre, por favor». Dudé apenas un segundo. «Isaura Teles». Él buscó en la lista, frunció el ceño. «No la encuentro aquí, señora». Por supuesto que no estaba. Carla había mantenido mi asistencia en secreto. «Soy la abuela de la novia», dije con voz firme. «Ella me invitó personalmente». El joven se puso nervioso. Bueno, en ese caso. Adelante, señora. Bienvenida». Entré a la iglesia y el aire fresco del interior me golpeó. Olía a flores, a incienso, a madera antigua. La iglesia estaba casi llena. Había fácilmente 200 personas sentadas en las bancas. Las conversaciones creaban un murmullo constante. Nadie me prestó atención inmediata. Yo caminé por el pasillo lateral buscando un lugar.
Quería sentarme donde pudiera ver todo, pero sin ser el centro de atención. Encontré un espacio en una banca del lado de la novia, a mitad de camino hacia el altar. Me senté con cuidado, alisando mi vestido. La señora a mi lado me sonrió cortésmente. Hermosa ceremonia, ¿verdad? Asentí. Sí, hermosa. Ella siguió conversando con su acompañante y yo me quedé en silencio, observando. Reconocí a algunas personas, primos lejanos de Fabiana, una tía que no veía hace años, amigos de la familia que solían visitarnos cuando Fabiana era niña. Ninguno me reconoció. Y tenía sentido. Yo era completamente diferente. Entonces los vi. Fabiana y Joaquín entraron por una puerta lateral cerca del altar. Ella se veía bien, vestida con un traje rosa palo que probablemente costó una fortuna. Él con un traje gris oscuro, impecable como siempre. Tenían esa expresión de satisfacción que tienen las personas cuando sienten que todo está saliendo según su plan. Se sentaron en la primera banca del lado de la novia, el lugar de honor. Desde donde yo estaba, podía verlos de perfil. Mi corazón latía fuerte, pero mi respiración se mantenía estable. La música cambió. El tradicional canon de Pachelbel comenzó a sonar. Todos nos pusimos de pie. Las puertas principales de la iglesia se abrieron y ahí estaba Carla, del brazo de Joaquín. Mi nieta. La última vez que la vi de cerca, semanas atrás en mi departamento, llevaba jeans y una camiseta simple. Ahora era una novia radiante. Su vestido era hermoso, sencillo pero elegante, con encaje delicado. Llevaba el cabello suelto en ondas suaves. Parecía un ángel. Mientras caminaba por el pasillo del brazo de su padre, Carla buscaba con la mirada. Me buscaba a mí. Cuando nuestros ojos se encontraron, su rostro entero se iluminó. Sonrió tan ampliamente que pensé que iba a empezar a llorar ahí mismo. Yo le devolví la sonrisa, una pequeña, discreta, pero genuina. Era todo lo que necesitaba. Saber que mi presencia significaba algo para ella. Que después de todo, alguien en esa familia realmente me quería ahí. La ceremonia comenzó. El sacerdote hablaba con esa voz solemne que tienen los sacerdotes en las bodas. Carla y Oscar intercambiaron votos. Ella lloró un poco. Él le limpió las lágrimas con ternura. Parecían realmente enamorados. Me alegré por ella. A pesar de todo, mi nieta merecía ser feliz. Merecía un amor real, no uno construido sobre apariencias y conveniencias como el de sus padres. Durante toda la ceremonia, Fabiana y Joaquín no voltearon hacia atrás ni una sola vez. No tenían idea de que yo estaba ahí. Estaban demasiado ocupados en su mundo perfecto, disfrutando del espectáculo que habían orquestado. Yo los observaba con una mezcla de emociones complejas. Ya no sentía el dolor punzante de antes. Tampoco sentía amor. Era algo más parecido a la indiferencia, con un toque de curiosidad morbosa por ver qué pasaría cuando finalmente me vieran. La ceremonia terminó. El sacerdote proclamó a Carla y Oscar como marido y mujer. Se besaron mientras todos aplaudíamos. La música alegre comenzó a sonar y los novios caminaron por el pasillo tomados de la mano, sonriendo a todos. Cuando Carla pasó junto a mi banca, me buscó con la mirada nuevamente y me guiñó un ojo. Ese gesto pequeño me llenó el pecho de calidez. Al menos una persona en esa iglesia estaba genuinamente feliz de que yo estuviera ahí. Empezó el desfile de salida. Primero los novios, luego los padrinos, luego la familia cercana. Fabiana y Joaquín se pusieron de pie y caminaron por el pasillo con esa postura rígida de gente que se sabe observada. Pasaron junto a mi banca sin verme. Estaban a menos de 2 metros de distancia. Podría haberlos llamado. Podría haber dicho algo. Pero no lo hice. Todavía no. Dejé que pasaran. La gente comenzó a salir de la iglesia lentamente. Yo me quedé sentada un momento más. Necesitaba prepararme para la siguiente parte. La recepción. Ahí sería donde realmente pasaría todo. Donde tendríamos que estar en el mismo espacio durante horas. Donde inevitablemente nuestros caminos se cruzarían. Respiré profundo una vez más. Me puse de pie. Alicé mi vestido. Tomé mi cartera. Y salí de esa iglesia con la frente en alto, lista para la segunda parte de este enfrentamiento silencioso que había esperado 5 años para tener. Afuera,
Los invitados se agrupaban en el jardín de la iglesia tomando fotografías. Los novios estaban rodeados de gente. Fabiana y Joaquín conversaban con un grupo de amigos cerca de la fuente. Yo me mantuve a distancia, observando desde cerca de unos rosales. Saqué mi teléfono y fingí revisar mensajes, aunque realmente solo estaba esperando el momento adecuado. El momento en que finalmente me verían. Y ese momento estaba a punto de llegar. Los invitados empezaron a subir a sus autos para dirigirse al salón de la recepción. Yo esperé a que la mayoría se fuera antes de caminar hacia el estacionamiento. No quería llegar al mismo tiempo que todos. Quería hacer mi entrada de manera que causara impacto. Pedí otro taxi de lujo y le di la dirección del salón. Era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, el tipo de lugar donde una sola cena cuesta lo que yo solía ganar en una semana hace años. El trayecto duró 20 minutos. Durante ese tiempo, recibí un mensaje de Carla. Abuela, te vi en la iglesia. Casi lloro de felicidad. Por favor, no te vayas sin que hablemos. Te amo. Esas 2 palabras finales me apretaron el corazón. Respondí, no me voy a ir. Promesa. Disfruta tu día, niña hermosa. Ella envió un emoji de corazón. Guardé el teléfono y me concentré en mantener la calma que necesitaba. Llegamos al salón. Era un edificio moderno con jardines impecables y una entrada imponente. Había un valet parking que tomaba los autos. Yo bajé del taxi bajo la mirada del personal que claramente sabía distinguir a los invitados importantes por su forma de llegar. Caminé hacia la entrada donde un equipo de recepción verificaba nombres. Isaura Teles, dije con seguridad. La joven buscó en su lista, frunció el ceño igual que el otro en la iglesia. Señora, no la encuentro. Antes de que pudiera continuar, otra voz interrumpió. Ella está conmigo. Me volteé. Era Carla, todavía con su vestido de novia, sonriendo de oreja a oreja. Se acercó y me abrazó fuerte, sin importarle arrugar su vestido. Abuela, estás preciosa. No puedo creer lo increíble que te ves. Yo le devolví el abrazo, sintiendo como mis defensas se ablandaban solo un poco. Tú eres la que está preciosa, niña. Es tu día. Ella se separó pero mantuvo mis manos entre las suyas. Es mi día y quiero que estés aquí. Déjala pasar, le dijo a la recepcionista, quien asintió rápidamente. Carla me guió hacia el interior del salón. Era espectacular. Techos altos con lámparas de cristal, mesas decoradas con centros de flores enormes, manteles blancos impecables, cubiertos que brillaban. Había fácilmente 30 mesas, cada una para 8 personas. Te senté en mi mesa, dijo Carla. La mesa principal. Ahí estaremos Oscar y yo, mis suegros, y del otro lado papá, mamá, y tú. Mi estómago dio un vuelco. La mesa principal. Iba a estar sentada directamente frente a ellos durante toda la recepción. Carla, no sé si sea buena idea, empecé a decir. Ella apretó mis manos. Abuela, es mi boda. Es mi decisión. Y quiero que estés ahí. Además, ya es hora de que esto se resuelva. Han pasado 5 años. 5 años en los que todos perdimos. Yo perdí a mi abuela. Mamá perdió a su madre. Tú perdiste a tu familia. Ya basta. Tenía razón, por supuesto. Pero resolverlo y sobrevivirlo eran 2 cosas diferentes. Los invitados empezaron a entrar al salón. Carla tuvo que irse a saludar a la gente junto a su esposo. Yo me quedé cerca de la entrada, observando. Busqué la mesa principal con la mirada. Estaba en el centro del salón, ligeramente elevada en una plataforma pequeña. Las tarjetas con los nombres ya estaban colocadas. Vi la mía, Isaura Teles. Justo al lado de la tarjeta de Fabiana. Mi hija. La que no me dirigía la palabra hace 5 años. Me acerqué a la mesa lentamente. Toqué el respaldo de mi silla. La tela era suave, color marfil. Todo era perfecto, elegante, caro. Joaquín había gastado una fortuna en esta boda, eso era obvio. Probablemente decenas de miles de dólares. Dinero que antes me pedían prestado a mí para emergencias que nunca eran realmente emergencias. Dinero que yo daba sin pensarlo porque creía que así se construía el amor familiar. Qué ingenua había sido.
La gente comenzó a buscar sus lugares. Escuché conversaciones, risas, el sonido de copas siendo servidas. Un mesero se acercó y me ofreció champagne. Tomé una copa aunque no planeaba beber mucho. Necesitaba mantener la cabeza clara. Me senté en mi lugar y esperé. Desde ahí podía ver la entrada. Podía ver a cada persona que llegaba. Y entonces los vi entrar, Fabiana y Joaquín, conversando con otra pareja, riendo. Se dirigían hacia la mesa principal. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve mi expresión neutral. Respiré profundo. Ellos seguían sin verme. Estaban demasiado entretenidos en su conversación. Se despidieron de la otra pareja y se voltearon hacia la mesa. Fabiana fue la primera en verme. Se detuvo en seco. Su sonrisa se congeló. El color literalmente drenó de su rostro. Sus ojos se abrieron enormes, incrédulos. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Joaquín notó que ella se había detenido. «¿Qué pasa?», le preguntó. Entonces él también me vio. La reacción fue incluso más dramática. Se puso pálido, completamente blanco. Su frente inmediatamente se cubrió de sudor. Podía verlo desde donde estaba sentada. Gotas pequeñas que aparecían en su sien, en su labio superior. Se aflojó el nudo de la corbata como si de pronto no pudiera respirar. Sus ojos recorrieron mi figura de arriba abajo, procesando lo que veía pero sin poder creerlo. Yo solo los miré. No dije nada. No sonreí. No hice ningún gesto. Simplemente los miré con la misma expresión neutral con la que me miraba al espejo cada mañana. La misma calma que había practicado durante semanas. Ellos estaban en shock completo. Fabiana le susurró algo a Joaquín, algo que no alcancé a escuchar. Él negó con la cabeza, como si ella le hubiera hecho una pregunta que él tampoco podía responder. Se acercaron a la mesa lentamente, como si caminaran hacia un pelotón de fusilamiento. Fabiana no podía dejar de mirarme. Sus ojos recorrían mi cabello, mi cara, mi vestido, mis manos con manicure perfecto, mi postura erguida. Yo sabía lo que estaba pensando. Esta no podía ser su madre. Su madre usaba ropa de segunda mano. Su madre tenía las manos ásperas del trabajo. Su madre se veía cansada, acabada, vieja. Esta mujer elegante, segura de sí misma, bien vestida, no podía ser la misma persona que ellos habían descartado hace 5 años. Joaquín fue el primero en hablar, aunque su voz salió temblorosa. «Isaura, ¿qué haces aquí?» Yo tomé un sorbo de champaña antes de responder. Dejé que la pregunta flotara en el aire unos segundos. Luego, con voz tranquila y clara, dije, «Mi nieta me invitó a su boda. ¿Por qué no habría de estar aquí?» Simple. Directo. Sin emoción. Fabiana finalmente encontró su voz. «Mamá, yo no sabía. Carla no nos dijo». Se quedó sin palabras. Yo mantuve mi mirada fija en ella. «No han cambiado mucho», dije observándolos. «Siguen viéndose prósperos. Me alegro por ustedes». El tono era educado, cortés, pero había un filo debajo que ambos captaron. Joaquín se sentó en su lugar, todavía sudando. Se limpió la frente con una servilleta. Fabiana se sentó también, pero al borde de su silla, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. El silencio entre nosotros tres era denso, pesado, incómodo. Más gente empezó a sentarse en la mesa principal. Los padres del novio llegaron, saludaron cordialmente. No me conocían, así que me trataron como a cualquier otro invitado. «Buenas tardes», dije con una sonrisa amable. Ellos respondieron con la misma cortesía. Se sentaron y comenzaron una conversación ligera sobre lo hermosa que había estado la ceremonia. Yo participaba ocasionalmente con comentarios breves, educados. Fabiana y Joaquín permanecían en silencio, todavía procesando mi presencia. Carla y Óscar finalmente llegaron a la mesa principal. Cuando Carla me vio sentada ahí, su sonrisa se hizo aún más grande. Se acercó, se inclinó y me dio un beso en la mejilla. «Abuela, gracias por venir. Significa todo para mí». Luego miró a sus padres. «Mamá, papá, ya veo que se encontraron con la abuela. Qué bonito que estemos todos juntos, ¿verdad?».
El tono era inocente, pero había una firmeza debajo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Fabiana forzó una sonrisa. Sí, qué sorpresa. Joaquín no dijo nada, solo tomó su copa de agua y bebió como si tuviera la garganta seca del desierto. Yo seguía manteniendo mi compostura. Por dentro, una parte de mí disfrutaba esto más de lo que debería. Verlos incómodos, verlos sin saber qué decir o hacer, verlos darse cuenta de que yo ya no era la mujer que podían ignorar o descartar. Era satisfacción pura. La cena comenzó a servirse. Los meseros traían platos elegantes uno tras otro. Ensalada, sopa, plato fuerte. Yo comí con calma, usando los cubiertos correctos, sabiendo perfectamente la etiqueta apropiada. Había aprendido todo eso durante mis años reconstruyéndome, asistiendo a cenas de negocios, relacionándome con gente que se movía en círculos diferentes a los míos de antes. Fabiana me observaba de reojo, claramente confundida por mi transformación. Entre platos, Óscar, el novio, intentó romper el hielo. Era un joven amable, sin idea del drama familiar. Señora Isaura, ¿a qué se dedica? Era la pregunta perfecta. Yo limpié mis labios con la servilleta y respondí con naturalidad. Tengo un negocio de comida artesanal. Empecé con productos envasados y ahora tengo también un restaurante. Sus ojos se iluminaron. Ah, ¿en serio? ¿Dónde está ubicado? Le di el nombre y la dirección. Él se sorprendió. Espera, ¿Sabor de Isaura? ¿Ese restaurante es suyo? He escuchado hablar maravillas de ese lugar. Está en todas las listas de mejores restaurantes de la ciudad. Joaquín casi se atragantó con su comida. Fabiana dejó caer su tenedor en el plato con un ruido metálico. Me miraron con expresiones que mezclaban shock, incredulidad y algo más que no pude identificar. Tal vez envidia. Tal vez resentimiento. Yo solo asentí hacia Óscar. Sí, es mío. He tenido mucha suerte. El negocio ha crecido más de lo que imaginé. Mentira. No era suerte. Era trabajo duro, dedicación, años de esfuerzo. Pero no necesitaba explicarles eso. El resto de la cena transcurrió en una tensión palpable. Joaquín intentaba actuar normal, pero seguía sudando. Se limpiaba la frente cada pocos minutos. Fabiana apenas probaba su comida, empujaba los pedazos de un lado a otro del plato sin llevarse casi nada a la boca. Yo, en cambio, comía con calma, disfrutando cada bocado. La comida estaba excelente. Cordero con reducción de vino tinto, papas gratinadas, vegetales al vapor. Claramente habían contratado a un chef de primera categoría. Los padres del novio conversaban amenamente con Carla y Óscar, ajenos a la tormenta silenciosa que ocurría del otro lado de la mesa. En algún momento, la madre del novio me preguntó: «Isaura, hace mucho que no veías a tu familia». Era una pregunta inocente, pero cayó como una bomba. Fabiana se tensó visiblemente. Yo sonreí con serenidad. Bastante tiempo. He estado ocupada construyendo mi negocio. Ya saben cómo es. A veces el trabajo consume toda nuestra atención. La respuesta era diplomática, sin revelar nada pero diciendo todo al mismo tiempo. Cuando terminó la cena, empezó el baile. Primero el vals de los novios. Carla y Óscar se veían hermosos juntos, flotando por la pista al ritmo de una canción romántica. Luego invitaron a los padres a unirse. Joaquín se levantó y extendió su mano hacia Fabiana. Ella dudó, me miró brevemente, y luego aceptó. Los vi bailar, manteniendo esa fachada perfecta que siempre habían cultivado. La pareja ideal. La familia exitosa. Todo una mentira construida sobre apariencias. Después invitaron a todos los invitados a la pista. La música cambió a algo más alegre. Yo me quedé sentada, observando. No planeaba bailar. Solo quería estar presente, visible, innegable. Varias personas pasaron por mi mesa para saludar a los padres de la novia. Algunos me miraban con curiosidad, preguntándose quién era yo. Nadie me reconocía como la Isaura de antes. Y eso me daba una extraña sensación de poder. Carla se acercó después de un rato, todavía radiante. «Abuela, ven, quiero presentarte a unas personas». Me llevó a un grupo de sus amigas cercanas. «Chicas,
Ella es mi abuela Isaura, la que les conté. Las jóvenes me saludaron con calidez genuina. Señora Isaura, Carla siempre habla maravillas de usted. Nos contó que tiene un restaurante increíble. Yo conversé con ellas unos minutos. Eran dulces, educadas, llenas de vida. Me recordaron que no toda la juventud estaba podrida por el materialismo y las apariencias. Mientras conversaba, sentí una presencia a mi lado. Me volteé. Era Fabiana. Estaba parada ahí, con las manos entrelazadas frente a ella, mordiéndose el labio inferior como solía hacer de niña cuando estaba nerviosa. Mamá, ¿podemos hablar? En privado. Su voz era pequeña, insegura, tan diferente a la voz fría y distante que usaba conmigo hace 5 años. Miré a Carla, quien asintió animándome. Está bien, abuela. Vayan. Seguí a Fabiana hacia una terraza lateral que estaba vacía. La música de la fiesta se escuchaba amortiguada desde ahí. Había algunas mesas pequeñas con velas. La vista daba a los jardines iluminados del salón. Era hermoso. Fabiana cerró la puerta de cristal detrás de nosotras, dejándonos en relativo silencio. Se volteó hacia mí y durante varios segundos solo me miró. Yo esperé. No iba a hacer esto fácil para ella. Te ves diferente, dijo finalmente. Muy diferente. Yo no respondí, solo la observé. Ella continuó, las palabras saliendo atropelladas. No puedo creer que tengas un restaurante exitoso. Que te veas así. Que estés tan bien. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pensamos, ¿qué estarías? Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Yo terminé la frase por ella. ¿Destruida? ¿Acabada? Rogando por volver. Fabiana bajó la mirada, sus mejillas enrojeciendo. No. Bueno, no sé qué pensé. Yo di un paso hacia ella. Sí sabes. Pensaste que sin ustedes yo no sería nada. Que me consumiría en mi propia miseria. Que vendría arrastrándome de vuelta, suplicando perdón por el crimen de existir. Mi voz era calmada, pero cada palabra caía con el peso de una piedra. Ella levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Mamá, yo. No me llames mamá, dije cortante. Perdiste ese derecho hace 5 años cuando cerraste la puerta en mi cara. Cuando decidiste que tu esposo y tu imagen eran más importantes que la mujer que te crió sola. Que trabajó hasta el agotamiento para que tuvieras educación, comida, un techo. Que te dio cada centavo que pudo reunir para tu boda, para tu casa, para tu vida perfecta. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Yo continué, años de palabras no dichas saliendo finalmente. Me convertiste en tu secreto sucio. En algo vergonzoso que había que esconder. No eras suficientemente elegante para tus amigos. No eras suficientemente educada para tu esposo. No eras suficientemente próspera para tu estilo de vida. Así que me borraste. Simplemente dejaste de contestar mis llamadas, de responder mis mensajes. Me dejaste tocar tu puerta como una extraña. Y lo peor de todo es que nunca tuviste el valor de decírmelo a la cara. Solo me dejaste morir lentamente de abandono hasta que entendí el mensaje. Fabiana sollozaba ahora, sus manos cubriendo su rostro. Lo siento tanto, mamá. Tienes razón en todo. Fui horrible. Fui una hija terrible. Joaquín, él siempre decía cosas sobre ti, sobre tu ropa, tu forma de hablar, y yo nunca te defendí. Tenía miedo de que me dejara. Tenía miedo de perder esta vida. Señaló vagamente hacia el salón, hacia toda esa opulencia. Pero perdí algo mucho más importante. Te perdí a ti. Yo no me ablandé. No todavía. No me perdiste, Fabiana. Me descartaste. Hay una diferencia enorme. Perder implica que fue un accidente, algo fuera de tu control. Pero tú elegiste. Cada día durante un año entero, elegiste ignorarme. Elegiste el dinero y el estatus sobre tu propia madre. Me acerqué más, mi voz bajando pero intensificándose. ¿Sabes qué es lo más triste? Que yo habría seguido dándote todo. Aunque me trataras mal, aunque me hicieras sentir pequeña,
yo habría seguido ahí. Porque así amaba yo. Incondicionalmente. Estúpidamente. Por favor, mamá. Déjame arreglarlo. Déjame. Levanté mi mano deteniéndola. No hay nada que arreglar. Esa Isaura que conociste, esa mujer que rogaba por amor, ya no existe. Murió el día que decidí irme. La mujer que tienes frente a ti es completamente nueva. Me reconstruí desde cero. Sin ustedes. Sin su dinero. Sin su aprobación. Y resulta que cuando dejé de cargar con su peso, pude finalmente volar. Saqué mi teléfono y le mostré fotos. Fotos de mi restaurante lleno de clientes. Fotos de artículos de revistas sobre mi negocio. Fotos de mis viajes a Europa. Fotos mías en eventos de gastronomía. Esto es lo que construí sola. Cada ladrillo, cada logro, cada momento de éxito es completamente mío. No le debo nada a nadie. Y se siente glorioso. Guardé el teléfono. Fabiana me miraba con una mezcla de asombro y dolor. Vine hoy por Carla, continué. Porque ella es inocente en todo esto. Porque ella me buscó, me invitó, me quiere en su vida. Vine por ella, no por ti ni por tu esposo. Y ahora que estoy aquí, quiero que sepas algo muy importante. Me acerqué hasta que estuvimos casi cara a cara. No te perdono. No voy a fingir que todo está bien. No vamos a abrazarnos y llorar y actuar como si estos 5 años no hubieran pasado. Pasaron. Y me cambiaron para siempre. Fabiana se desmoronó completamente. Se dejó caer en una de las sillas, sollozando sin control. ¿Entonces qué? ¿Nunca podré recuperarte? ¿Nunca volveremos a ser madre e hija? Yo me quedé de pie, mirándola desde arriba. No lo sé, Fabiana. Honestamente no lo sé. El daño que hiciste es profundo. Dejaste cicatrices que tal vez nunca sanen completamente. Pero lo que sí sé es que si algún día hay algo entre nosotras nuevamente, será en mis términos. No voy a rogar. No voy a perseguirte. No voy a aceptar migajas de afecto cuando te convenga. Haré cualquier cosa, dijo ella desesperada. Lo que sea. Solo dime qué quieres que haga. Yo negué con la cabeza. No es sobre hacer. Es sobre ser. Es sobre cambiar quién eres fundamentalmente. Es sobre valores, prioridades, sobre qué tipo de persona quieres ser. Y eso no se cambia de la noche a la mañana con promesas vacías. Toma tiempo. Toma trabajo real. Toma mirarte al espejo y admitir cosas horribles sobre ti misma. Me dirigí hacia la puerta. Antes de abrirla, me volteé una última vez. Te voy a decir algo que me tomó 5 años aprender. No necesito tu amor para sobrevivir. No necesito tu aprobación para tener valor. No necesito estar en tu vida para ser feliz. Ya soy feliz. Ya tengo valor. Ya estoy completa. Sola. Esas palabras cayeron entre nosotras como una sentencia final. Vi como algo en sus ojos se rompía al entender completamente lo que había perdido. Abrí la puerta y regresé al salón. La música seguía sonando. La gente seguía bailando. Nadie había notado nuestro drama privado. Me senté de nuevo en mi mesa y tomé mi copa de champagne. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía normal. Me sentía extrañamente en paz. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había mirado a mi hija a los ojos y me había sostenido firme. No había llorado. No había cedido. Me había mantenido fuerte. Carla se acercó poco después, preocupada. Abuela, ¿estás bien? Vi que hablaste con mamá. Yo le sonreí, una sonrisa genuina. Estoy bien, mi niña. Estoy perfectamente bien. Ella me abrazó. Te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte con nosotros, aunque tengamos todo el derecho. Le acaricié el cabello suavemente. Tú nunca me hiciste daño, Carla. Tú siempre serás mi nieta. Eso nunca cambia. Ella se aferró a mí un momento más antes de volver con su esposo. Miré alrededor del salón. Joaquín estaba en el bar, bebiendo lo que parecía ser whisky directo. Fabiana había regresado, pero estaba sentada sola en nuestra mesa, con los ojos rojos e hinchados, mirando a la nada.
Yo estaba rodeada de desconocidos en una fiesta que celebraba amor y familia, pero por primera vez en años, no me sentía sola. Me sentía libre. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Yo me quedé hasta el final, no porque quisiera prolongar el encuentro con Fabiana y Joaquín, sino porque se lo había prometido a Carla. La vi bailar, reír, disfrutar de su noche especial. Eso era lo único que importaba. Joaquín me evitó toda la noche después de verme hablar con Fabiana. Se mantenía al otro lado del salón, bebiendo más de lo prudente. Fabiana intentó acercarse un par de veces más, pero yo simplemente me movía a otro lugar. No había nada más que decir. Cuando los novios se despidieron para irse a su luna de miel, Carla vino corriendo hacia mí. Me abrazó fuerte, sin importarle que su vestido ya estuviera arrugado después de horas de fiesta. Abuela, prométeme que no desaparecerás otra vez. Prométeme que podré verte, llamarte, que serás parte de mi vida. Yo le acaricié la mejilla con ternura. Te lo prometo, niña. Ahora tengo teléfono que sí funciona y una dirección donde puedes encontrarme cuando quieras. No voy a ningún lado. Le di un sobre que había preparado. Tu regalo de bodas, le dije. Ella lo abrió y sus ojos se abrieron enormes. Dentro había un cheque por $10,000. Abuela, no puedo aceptar esto, es demasiado. Yo cerré sus manos sobre el sobre. Sí puedes. Es tuyo. Úsalo para lo que necesiten. Para su luna de miel, para su nuevo hogar, para lo que sea. Es un regalo sin condiciones, sin expectativas. Solo porque te amo y quiero que seas feliz. Ella lloró de nuevo y me abrazó una vez más antes de irse. Salí del salón cerca de la 1 de la madrugada. El aire nocturno era fresco y agradable. Pedí un taxi y esperé en la entrada. Mientras esperaba, Fabiana salió. Nos vimos desde la distancia. Ella dio un paso hacia mí, pero yo negué con la cabeza sutilmente. No era el momento. Tal vez nunca lo sería. Ella se detuvo, entendiendo el mensaje. Mi taxi llegó y me subí sin mirar atrás. Durante el trayecto a casa, procesé todo lo que había pasado. Había enfrentado a mi pasado. Había dicho mi verdad. Había demostrado que sobreviví, que prosperé, que no me destruyeron. Pero más importante que todo eso, había demostrado algo a mí misma, que mi valor no dependía de ellos. Que podía estar en el mismo espacio que las personas que me lastimaron y mantenerme entera, digna, fuerte. Eso era más valioso que cualquier venganza. Llegué a mi departamento y me quité los zapatos con alivio. Me senté en el sofá todavía con el vestido puesto y me permití finalmente respirar profundo. Había sido un día largo, emocional, agotador. Pero lo había logrado. Me serví una copa de vino y salí al balcón. La ciudad dormía bajo un cielo estrellado. Me quedé ahí parada, sintiendo la brisa nocturna en mi piel, y por primera vez en años, sentí algo parecido al cierre. Los días siguientes fueron extraños. Volví a mi rutina en el restaurante, pero algo había cambiado dentro de mí. Era como si una puerta que había estado entreabierta finalmente se hubiera cerrado completamente. Carla me llamó desde su luna de miel en el Caribe. Me contó sobre las playas, la comida, lo feliz que era. Yo la escuché con genuino placer. Al menos algo bueno había salido de todo esto. Había recuperado a mi nieta. Fabiana intentó contactarme varias veces. Llamadas que no contesté. Mensajes que leí pero no respondí. No era crueldad. Era protección. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir si quería o no abrir esa puerta de nuevo. Y si la abría, sería en mis términos, a mi tiempo, cuando yo estuviera lista. Si es que algún día lo estaba. Una tarde, 2 semanas después de la boda, recibí una carta por correo. Reconocí la letra de Fabiana en el sobre. La dejé sobre mi mesa durante 2 días sin abrirla. Finalmente, una noche después de cerrar el restaurante, me armé de valor y la abrí. Era larga, varias páginas escritas a mano. Empezaba con disculpas. Páginas y páginas de lo siento. Luego venían las explicaciones, las justificaciones de por qué había actuado como lo hizo. El miedo, la presión social, las inseguridades propias. Pero lo que realmente me impactó fue el final de la carta. Fabiana escribía: pasé estos 5 años convencida de que había hecho lo correcto.
que necesitaba distanciarme de mi pasado humilde para construir mi futuro próspero. Joaquín me convenció de que tú representabas todo lo que no queríamos ser. Y yo, cobarde como soy, lo creí. Pero verte en esa boda, verte tan exitosa, tan elegante, tan completa sin nosotros, me rompió completamente. Me demostró que el problema nunca fuiste tú. Siempre fui yo. Continúa. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que estoy en terapia. Estoy trabajando en mí misma. Estoy tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de abandonar a su propia madre. Joaquín y yo también estamos en terapia de pareja. Él finalmente admitió su parte en todo esto. Nos tomará años reparar el daño que hicimos. Tal vez nunca lo logremos. Pero lo intentaremos. Y si algún día decides darnos una oportunidad, estaremos aquí, esperando. Sin presión. Sin expectativas. Solo con la esperanza de que algún día puedas mirarnos sin dolor. Doblé la carta lentamente. No lloré. Pero sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón todavía. Tal vez nunca lo sería completamente. Pero era algo. Un reconocimiento. Una apertura mínima a la posibilidad de que quizás, con mucho tiempo y mucho trabajo, algo podría reconstruirse. No lo que teníamos antes. Eso estaba muerto y enterrado. Pero tal vez algo nuevo. Algo diferente. Algo más honesto. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio. No respondí. Todavía no estaba lista. Pero tampoco la tiré. Y eso significaba algo. Significaba que una parte muy pequeña de mí todavía tenía esperanza. No esperanza de volver al pasado, sino esperanza de que el futuro pudiera ser diferente. Mejor. Más sano. Los meses pasaron. Mi negocio seguía creciendo. Abrí una segunda sucursal del restaurante en otra ciudad. Los medios seguían hablando de mí como una empresaria exitosa que había comenzado desde cero. Me invitaron a dar conferencias sobre emprendimiento. Compartía mi historia, siempre editada, siempre protegiendo mi intimidad. Pero el mensaje era claro: nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para construir la vida que mereces. Carla se convirtió en visitante frecuente. Venía a almorzar al restaurante, me llamaba para contarme sobre su vida, me incluía en sus planes. Lentamente, estábamos construyendo nuestra propia relación, independiente de Fabiana y Joaquín. Y eso me sanaba de maneras que no esperaba. Ver que al menos una persona de esa familia me valoraba genuinamente, sin condiciones, sin agenda oculta. Una tarde de otoño, 6 meses después de la boda, estaba en mi restaurante revisando el inventario cuando mi gerente me dijo que alguien preguntaba por mí. Salí a la recepción y ahí estaba Fabiana. Se veía diferente. Más delgada, con ojeras, pero había algo en sus ojos que no había visto antes. Humildad genuina. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. «Sé que no te avisé que vendría. Entenderé si quieres que me vaya. Pero necesitaba verte. Necesitaba intentarlo». La miré durante largos segundos. Todas mis defensas se activaron automáticamente. Pero también recordé algo que había aprendido en estos años, que aferrarse al odio me lastimaba más a mí que a ellos. Que el perdón no era para ellos. Era para mí. Era liberarme del peso de cargar ese resentimiento todos los días. Respiré profundo. «¿Quieres tomar un café?», le pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, me encantaría». Nos sentamos en una mesa apartada del restaurante. Pedí 2 cafés y un plato de galletas artesanales que hacíamos en casa. Fabiana miraba alrededor con asombro. «Este lugar es increíble, mamá. Es exactamente como lo describieron en las revistas. Puedo sentir tu esencia en cada detalle». Yo asentí en silencio. El mesero trajo los cafés y nos dejó solas. El silencio entre nosotras era denso pero no hostil. Era el silencio de 2 personas que no sabían por dónde empezar. «He venido 3 veces antes», admitió Fabiana. «Pero nunca tuve el valor de entrar. Me quedaba afuera, mirando por la ventana, viéndote trabajar. Te ves tan segura, tan en control, tan diferente a como te recuerdo». Tomó un sorbo de café con manos temblorosas. «Carla me cuenta sobre ustedes.
sobre cómo almuerzan juntas, cómo la aconsejas, cómo eres parte de su vida. Y yo siento envidia. Envidia de mi propia hija porque tiene lo que yo perdí por estúpida. Fabiana, dije con voz calmada. Si viniste buscando que te diga que todo está bien, que todo está perdonado, no puedo darte eso. No todavía. Tal vez nunca completamente. Ella asintió, limpiándose las lágrimas que empezaban a caer. Lo sé. Lo entiendo. No vine por eso. Vine porque necesitaba que supieras que estoy trabajando en mí misma. Que dejé de culpar a Joaquín, a las circunstancias, a todo lo externo. La responsabilidad es mía. Yo elegí. Yo lastimé. Yo destruí algo hermoso por cobardía. Me contó sobre su terapia. Sobre cómo había descubierto que su necesidad de aprobación social venía de sus propias inseguridades. Que había proyectado en mí todas las cosas que odiaba de su propio pasado humilde. Que me había convertido en el chivo expiatorio de su vergüenza. El terapeuta me hizo ver que al rechazarte a ti, me estaba rechazando a mí misma. A mi propia historia. A mis raíces. Y eso me estaba consumiendo por dentro aunque no lo admitiera. ¿Y Joaquín? Pregunté. Ella suspiró pesadamente. Estamos en terapia de pareja. Es difícil. Hemos tenido conversaciones muy duras. Él admitió que te trataba mal porque se sentía amenazado. Tú representabas un recordatorio de que mi vida no siempre fue perfecta. Y en su mundo superficial, cualquier imperfección es inaceptable. Hizo una pausa. Estamos tratando de decidir si vale la pena salvar el matrimonio o si es mejor separarnos. Todavía no lo sabemos. Escuché sin interrumpir. Parte de mí quería sentir satisfacción al saber que su matrimonio perfecto no era tan perfecto. Pero otra parte, la parte que había crecido en estos 5 años, solo sentía tristeza. Tristeza por el tiempo perdido. Por el dolor innecesario. Por todas las decisiones equivocadas que nos habían llevado a este punto. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué decidiste cambiar ahora? Porque verte en esa boda me rompió algo por dentro, respondió con honestidad brutal. Toda mi vida construí mi identidad alrededor de ser mejor que tú. De haber escapado de la pobreza. De haber llegado más alto. Y cuando te vi ahí, exitosa, elegante, feliz y nosotros, me di cuenta de que la única persona de quien había escapado era de mí misma. Y que tú, la que supuestamente había quedado atrás, estabas mucho más adelante que yo en lo único que realmente importa, en paz interior. Tomé mi café lentamente, procesando sus palabras. Eran palabras que había esperado escuchar durante años. Pero ahora que las escuchaba, no sentía el alivio que imaginé que sentiría. Sentía más bien una mezcla extraña de melancolía y aceptación. Fabiana, aprecio que hayas venido. Aprecio tu honestidad. Pero necesitas entender algo. Yo reconstruí mi vida sin ustedes. Aprendí a ser feliz sola. A valorarme sola. Y eso no va a cambiar porque ahora quieras volver. No quiero que cambie, dijo rápidamente. No quiero volver a como era antes. Esa relación era tóxica, basada en dependencia y culpa. Si algún día hay algo entre nosotras nuevamente, tiene que ser diferente. Tiene que ser entre 2 mujeres adultas que se respetan como iguales. No madre necesitada e hija distante. Sino 2 personas que eligen estar en la vida de la otra porque suma, no porque debe. Sus palabras me sorprendieron. Había madurez en ellas que no esperaba. Va a tomar tiempo, le dije. Mucho tiempo. No puedes borrar 5 años de abandono con 6 meses de terapia. Ella asintió vigorosamente. Lo sé. Y no espero que sea rápido. Solo espero que algún día puedas mirarme sin dolor. Que podamos tomar un café como este sin que sea tan difícil. Que tal vez, con años de trabajo constante, pueda ganarme de vuelta aunque sea un pedacito de tu confianza. Terminamos nuestros cafés hablando de cosas más superficiales. Su trabajo, mis planes de expansión del negocio, cómo estaba Carla. No fue fácil, pero tampoco fue imposible. Cuando se fue, me abrazó brevemente. Yo no me derretí en el abrazo, pero tampoco me alejé. Fue un paso pequeño, minúsculo, pero era un paso. ¿Puedo volver?, preguntó en la puerta. Sin presión. Solo,
Puedo volver. Yo asentí lentamente. Puedes. Pero en mis términos. A mi ritmo. Ella sonrió entre lágrimas. Gracias, mamá. Gracias por no cerrar la puerta completamente. Después de que se fue, me quedé sentada sola en mi restaurante. El personal limpiaba después del almuerzo. El sol de la tarde entraba por las ventanas creando patrones de luz dorada en el piso. Pensé en todo el camino que había recorrido. Desde aquella tarde horrible hace 5 años, cuando una puerta se cerró en mi cara, hasta este momento, sentada en mi propio negocio exitoso, con la posibilidad de reconstrucción frente a mí. No sabía si Fabiana y yo algún día tendríamos una relación real. No sabía si podría perdonarla completamente. No sabía si quería hacerlo. Pero lo que sí sabía era que yo estaba bien. Con o sin ella. Con o sin su arrepentimiento. Con o sin reconciliación. Yo había construido una vida hermosa desde las cenizas de mi dolor. Tenía un negocio próspero. Tenía amigos verdaderos. Tenía a Carla. Tenía dignidad. Tenía paz. Esa noche, en mi departamento, me paré frente al espejo. La misma mujer elegante y segura me devolvió la mirada. Pero ahora había algo más en mis ojos. Algo parecido a la satisfacción completa. Le sonreí a mi reflejo. Lo lograste, me dije. Sobreviviste. Prosperaste. Y lo hiciste sola. Me cambié, me puse ropa cómoda, y salí al balcón con una copa de vino. La ciudad brillaba bajo las estrellas. Pensé en la Isaura de hace 5 años, la que lloraba sola en un departamento húmedo, sintiéndose descartable. Quisiera poder decirle que todo iba a estar bien. Que el dolor que sentía era el combustible que la impulsaría a alturas que nunca imaginó. Que el abandono que tanto la destrozaba sería el mejor regalo que le pudieron dar, aunque no lo pareciera en ese momento. Recordé la invitación de la boda que cambió todo. Cómo había dudado tanto en ir. Cómo había pensado que sería demasiado doloroso. Pero al final, ir había sido lo correcto. No porque me reconciliara con mi pasado, sino porque me demostró a mí misma hasta dónde había llegado. Me demostró que ya no era esa mujer rota. Me demostró mi propia fuerza. Pensé en todas las mujeres que tal vez estaban pasando por lo mismo que yo pasé. Mujeres abandonadas por sus familias. Mujeres que daban todo y recibían nada. Mujeres que se sentían invisibles, descartables, sin valor. Y quise decirles algo, no es el fin. Es el comienzo. El dolor que sienten hoy puede transformarse en poder mañana. El abandono puede convertirse en libertad. El rechazo puede ser el empujón que necesitan para finalmente vivir para ellas mismas. Alcé mi copa al cielo nocturno en un brindis silencioso. Por todas nosotras. Por las que sobrevivimos. Por las que nos reconstruimos. Por las que aprendimos que nuestro valor no depende de quien nos ame o nos acepte. Por las que descubrimos que estar solas no es lo mismo que estar vacías. Por las que transformamos nuestro dolor en propósito. La brisa nocturna movió mi cabello y cerré los ojos, respirando profundo. En algún lugar de esta ciudad, Fabiana probablemente estaba lidiando con sus propios demonios. En algún lugar, Carla dormía tranquila junto a su esposo. En algún lugar, miles de historias se desarrollaban simultáneamente. Pero aquí, en mi balcón, en mi departamento hermoso, en mi vida reconstruida, yo estaba en paz. Abrí los ojos y miré las estrellas. Hoy no necesito permiso para vivir, susurré a la noche. No necesito aprobación para tener valor. No necesito que me amen para amarme a mí misma. Las palabras flotaron en el aire, verdaderas y poderosas. Sonreí. No era una sonrisa de venganza. Era una sonrisa de victoria. La victoria silenciosa de una mujer que se negó a quedarse destruida. Entré de vuelta a mi departamento, cerré la puerta del balcón, y me preparé para dormir. Mañana habría más trabajo en el restaurante. Más sueños por cumplir. Más vida por vivir. Y la viviría en mis términos. Completamente. Plenamente. Dignamente. Me acosté en mi cama cómoda, entre sábanas suaves, y antes de quedarme dormida, pensé una última cosa: gracias. Gracias a quienes me abandonaron. Porque al dejarme ir, sin saberlo, me liberaron. Me obligaron a encontrarme a mí misma. Y la mujer que encontré era mucho más fuerte,
más valiosa, más completa de lo que jamás imaginé que podría ser. Cerré los ojos con una sonrisa en los labios. Esta era mi historia. Mi victoria. Mi vida.